En Lucas capítulo 24, verso 13 al 35, escuche el título, Incrédulos de la resurrección. Incrédulos. Si alguien en su vida ha leído el Evangelio de Lucas, ya estamos en el último capítulo 24, podrá dar total certeza de la veracidad de su escrito. Definitivamente Lucas ha sido un buen historiador, se ha tomado la tarea de investigar todas las cosas y todo lo que él ha presentado de un hombre llamado Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació en medio de un mundo pecador y que ha cumplido los requisitos por Dios, que Dios le ha pedido por Dios Padre. Ese hombre llamado Jesús, que a la edad de 30 años empezó a ejercer su ministerio terrenal, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Lo que él lo ha demostrado diciendo y haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo señales. Definitivamente hasta este punto, negar que Jesucristo es Dios, definitivamente Lucas perdió el tiempo en esa investigación. Pero definitivamente es más creíble negar que Cristo no existió, ¿cierto? Que definitivamente creer que él existió. En el tiempo oportuno, este hombre llamado Jesús murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados, y tal como lo anunciaban las Escrituras, nos dice que al tercer día, ¿qué pasó? Él resucitó. Este Jesús de Nazaret, que la historia dice que es verdad, que la ciencia dice que es verdad, que las Escrituras nos dicen que es verdad, fue un hombre real. Él murió. Fue hace más de 2000 años. Murió para el perdón de nuestros pecados, pero él resucitó. Y en la enseñanza pasada hablamos de los testigos de la resurrección. ¿Recuerdan? Los testigos, los que testificaron de la resurrección. La resurrección no fue una invención humana. Unas mujeres que caminaron con él desde Galilea dijeron: lo vimos vivo, la piedra estaba removida, la tumba estaba vacía, y estas mujeres dijeron: él resucitó, está vivo. Por otro lado, dijimos que unos ángeles, unos seres celestiales, dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos el que qué? Está vivo. Y por otro lado, sus discípulos fueron y comprobaron en la tumba, y este hombre llamado Jesús ya no estaba en la tumba, había resucitado. Él definitivamente estaba vivo, había vencido la muerte, había vencido el problema más grande que usted y yo podemos tener. Es, bueno, ¿qué pasa con una persona que muere? Bueno, en Cristo va a resucitar. Si esto era verdad, el problema más grande del ser humano de vencer la muerte estaba resuelto. Estaba resuelta, ya no había preocupación. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando muera? Pues iré a la eternidad con él. Pero como en toda situación, muchos no creyeron. Unos eran testigos: está vivo, realmente resucitó, hay esperanza en él. Pero hay otros que no creyeron esta verdad. Otros, mientras unos decían: ya no está, la tumba está vacía, él resucitó, nuestros pecados están perdonados, otros dudaban. Justamente el texto que vamos a estudiar hoy nos va a hablar de algunos de ellos que dudaron, que negaron, dijeron: no, definitivamente no resucitó. Así que por eso hoy me gustaría hablarles bajo el título Incrédulos de la resurrección. Incrédulos. ¿Saben una cosa? La incredulidad es la que no permite que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Dios tiene muchas bendiciones para con sus hijos, pero muchas veces somos incrédulos. Muchas veces nos puede más, como estamos en un mundo donde es más fácil, ¿cierto? Lo que palpamos, lo que vemos, lo que sentimos, en eso creemos, pero cuando no vemos, nos es difícil creer y nos volvemos incrédulos. Así que, hermanos, por eso digo que muchas veces nosotros perdemos las bendiciones de Dios cuando somos incrédulos. Por eso
Un padre, luego de que su hijo estuviera endemoniado, le dijo al Señor Jesús en medio de la incredulidad, su hijo estaba muriendo, él estaba endemoniado. Desde niño dice que lo llevaba al fuego, lo llevaba al agua. Y Marcos 9:23 en adelante dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo que le es posible. Y este hombre inmediatamente, el padre del muchacho, clamó y dijo, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Han pasado más de 2000 años, y a lo mejor usted y yo podemos decir, Cristo resucitó. E incluso en nuestro contexto latinoamericano, aquí en Colombia, nosotros celebramos Semana Santa, ¿cierto? El Domingo de Ramos, luego el Jueves Santo, luego el Viernes Santo, y algunos por agüero no comen carne, ¿cierto? Y algunos por agüero y por suciedad no se bañan. ¿Qué sé yo lo que hacen en Semana Santa? Pero el siguiente domingo, ¿qué celebran? Resurrección. Pero solo dicen domingo de resurrección, pero con su forma de vida creen que él está muerto. Lo decíamos de manera aplicativa en la enseñanza pasada, que si usted cree que Jesucristo resucitó, le es difícil pecar. Le es difícil pecar. ¿Por qué? Yo le digo a algunas personas, dígame una cosa, ¿usted se iría a fornicar delante de su mamá? Uy, no, qué pena. Delante del pastor, qué pena. No. Y la pregunta es, ¿por qué delante de Dios lo haces? Porque no conoces a Dios, porque crees que Él está muerto. Muchas veces nuestras actitudes demuestran que Él está muerto, pero Él definitivamente está vivo. Así que, hermanos, hoy usted podría decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, quiero creer que tú realmente estás vivo. Ahora, ¿cómo observaremos estos versículos que tenemos el día de hoy? Bueno, los incrédulos de la resurrección, vamos a verlo en 5 puntos. Hoy no van a ser 3 puntos, sino 5. Número 1, los que son. ¿Quiénes son los incrédulos? Número 2, lo que saben. Lo que saben. ¿Qué saben ellos? Número 3, lo que esperan. Número 4, lo que los convence. Y número 5, lo que hacen. Son 5 puntos que vamos a ver hoy. Incrédulos de la resurrección. Miremos los que son. Vayan por favor al capítulo 24, verso 13. ¿Quiénes fueron los primeros incrédulos de la resurrección? Sus discípulos. ¿Y por qué sus discípulos? Mire lo que dice el verso 13. He aquí 2 de ellos, ¿sí? ¿Quiénes son 2 de ellos? Bueno, 2 de sus seguidores. ¿Saben una cosa? La Biblia nos dice que el Señor Jesús, después de 3 años de ministerio, de haber hecho milagros, prodigios, señales, liberaciones, restauración de hogares, caminó por entre las aguas. Después de 3 años de ministerio, ¿sabe cuántos discípulos logró al final de su ministerio? 120. Eso nos lo dice los evangelios y el libro de los Hechos. 120 personas. Pero 2 de ellos, de sus discípulos que no eran los apóstoles, ¿por qué dice que no eran los apóstoles? Vaya al verso 33, mire lo que dice el verso 33. Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron ¿qué? A los 11 reunidos. Es decir, que allá en Jerusalén estaban los apóstoles, pero estos eran de sus discípulos, de esos 120. ¿Qué dice? Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Es decir, 2 de sus discípulos en su incredulidad no se quedaron en Jerusalén, que era la orden del Señor Jesús, sino que ellos iban más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban a una aldea llamada ¿cómo? Emaús. ¿Qué dice el verso 4? E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Estas 2 personas que eran sus discípulos iban diciendo, oiga, y ese clavo grande que clavaron al Señor, y mire esa cruz, y mire que le pusieron una lanza. Iban hablando de todo lo que había pasado con el Señor Jesús, ¿sí? Y el verso 15 dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué dice? Y caminaba con él. Qué interesante. Él les dijo, voy a resucitar, quédense en Jerusalén. Y ellos, en vez de quedarse en Jerusalén, se van para Emaús.
Y mientras están hablando, y no, y pobrecito, y mire, el Judas lo vendió, hermano, y Pedro lo traicionó, y no, ese Pilato, ¿cómo Pilato lo fue a entregar a la cruz? Iban hablando, y el Señor se aparece, camina con ellos. En lo que dice, y mire lo que dice el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados, para que no lo conocieran. Es decir, Dios les impidió que inmediatamente el Señor caminaba con ellos, les impidió que lo vieran, que lo reconocieran, ¿sí? Así que, ¿quiénes vemos como primer punto que fueron incrédulos? Sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos, en vez de quedarse en Jerusalén, iban camino a Emaús. Miremos lo segundo punto, lo que saben. ¿Qué sabían estos discípulos? ¿Qué sabían estos discípulos? Vaya al verso 17. Vaya por favor al verso 17. El Señor Jesús está caminando con ellos. Este Señor Jesús no se les deja ver, pero ellos van diciendo, ay, qué pobrecito, lo mataron, ay, qué tremendo, ¿cierto? Ay, tal cosa. Ellos, ¿qué saben? ¿Qué sabían? Verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? Oiga, pregunto, ¿el Señor Jesús sabía lo que ellos estaban hablando? Sí, porque es Dios. Y aquí me sorprende, hermano, el Señor no les juzga, el Señor no los señala, el Señor les hace una pregunta, ¿cierto? Oiga, usted, hijo del diablo, ¿por qué no cree? Vea, no. Él les dice, oiga, ¿de qué están hablando? Cuénteme. Sí, y ¿saben una cosa? Generalmente nosotros, los seres humanos, siempre hacemos esto, señalamos, juzgamos, pero nunca nos esforzamos en hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué lo hiciste? El Señor dice, oiga, ¿de qué están hablando? ¿Sí? ¿Por qué ustedes están tristes? Él lo sabía, pero quiere que ellos se desahoguen, ¿sí? Y el verso 18 dice, respondiendo, ¿qué es lo que saben ellos? Mire lo que dice el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, hombre, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Pues él las había vivido. Él pudo haber dicho, pues, ay, tarado, ¿no es que fui yo? Él no les dice eso. ¿Qué hacen? ¿Qué saben sus discípulos? ¿Cierto? Mire, él les dijo, ¿qué cosas? O sea, él quiere que ellos hablen. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Cierto? No notan que a nosotros como cristianos nos pasa de que, ay, esta hermanita siempre con esa cara larga, anda de mal genio, le cago gol. En vez de preguntarle, oiga, hermanita, ¿qué tiene? Con una sola pregunta ella se puede desahogar, pero andamos ¿qué? Juzgando. El Señor caminó con ellos, el Señor les hace una pregunta y les dice, ¿qué es lo que ustedes saben? Y mire lo que dice, respondiendo ellos, ¿cierto? ¿Qué quieren decir? Ellos dijeron, verso 19, de Jesús Nazareno, ¿cierto? Que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué saben sus discípulos? Ellos saben quién es el Señor y lo que hace el Señor. ¿Notan? Ellos están diciendo de Jesús Nazareno, lo que han hecho con Jesús, que fue un varón profeta, todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, por quien sus hechos y sus palabras demostró que es Dios y la gente que era un profeta poderoso. Ellos saben de Jesús de Nazaret, saben el evangelio. Ellos saben, pero aún así van tristes, desconsolados camino a Emaús. Ellos saben el evangelio, ¿sí? Recuerden que del Señor Jesús se dijo que era un gran hombre. En una de esas, Lucas capítulo 7, verso 16 nos narra justamente la historia. Luego que el Señor Jesús ha resucitado a un niño, la viuda de Naín, ¿recuerdan? Y dice Lucas 7, 16, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió su fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Claro, del Señor Jesús decían que era un ¿qué? Gran profeta. Y estos hombres, sus discípulos que estaban incrédulos, que habían dudado de la resurrección,
iban tristes camino a Emaús, ¿cierto? Al lugar de la desesperanza. No les importaba. Ellos saben del Señor Jesús. Ahora, ¿qué más saben sus discípulos? Saben quién es el Señor y lo que hace, pero también saben el Evangelio. ¿Por qué saben el Evangelio? Ven en el verso 20 de Lucas 24. Mira el verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. ¿Y qué dice? Y le crucificaron. ¿Saben? Estos discípulos saben que el Señor Jesús fue un hombre profeta poderoso que hizo milagros, prodigios, señales, liberaciones. Ellos saben que lo entregaron los principales sacerdotes, saben que los gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Saber que Cristo murió por nuestros pecados y ellos lo saben. Así que ya hemos visto los que son. ¿Quiénes fueron? Sus discípulos. ¿Qué es lo que saben? Saben quién es el Señor, saben qué hace el Señor y saben el Evangelio. Pero miremos con tercer punto, los incrédulos de la resurrección, lo que esperan. ¿Qué esperaban ellos? Mire lo que dice el verso 21 de Lucas 24. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué esperaban ellos? Ellos esperaban una liberación terrenal. Esperaban que el Señor Jesús le dijera a Roma, ¿sabe qué? Emperador romano, ¿sabe qué? Imperio romano, yo soy el rey, quítense, ahora yo gobierno y ahora este es mi pueblo. Ellos esperaban eso. Mire, tómelo, no pierda Lucas 24, por favor, y vaya a Hechos capítulo 1. Incluso después de la resurrección, mire lo que dice Hechos capítulo 1, verso 6, perdón. Mire lo que dicen sus discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué dijeron? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ellos lo que quieren decir es, tu pueblo es el pueblo de Israel. ¿Tú les vas a dar el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice el Señor en el verso 7? No les toca a ustedes saber el tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, el reino de Israel, ustedes no se preocupen cuándo Dios les va a dar, los va a poner como estado mundial. ¿Saben cuándo ocurrió eso? 1948 años después, Dios cumplió esto. En el 1948, Israel fue reconocido como un estado oficial en el mundo. Él les dijo, pero ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Así que, hermanos, los primeros discípulos estaban esperando una liberación terrenal. Ellos dicen, nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Y mire lo que dice, regresan a Lucas 24:21. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Lo que están diciendo es, miren, han pasado ya 3 días y Él prometió que iba a resucitar y está muerto todavía para ellos. Están como incrédulos. Para ellos, Él no ha resucitado. ¿Qué esperan ellos? Esperan una liberación terrenal, pero también esperan ver para creer. ¿Por qué esperan ver para creer? Vayan al verso 22, por favor. Vayan al verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga, estos hombres están escuchando, estas mujeres nos dicen que unos ángeles, lo vimos en la enseñanza pasada, ¿no? Unos ángeles y una mujer lo vieron vivo. Y las mujeres le dijeron, sí, Él resucitó, hombre. Él está vivo. María Magdalena que lo vio vivo, sí, yo lo vi vivo. Y ellos dicen, pues serán viejas chismosas porque no le creemos. Seguimos camino para Emaús. ¿Me hago entender? Ellos saben el evangelio, esperan una liberación, pero ellos esperan es ver para qué. Para creer. ¿Sí? Las mujeres y los ángeles han dicho que Él vive
Y el verso 24 dicen, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Notan? ¿Quién fue el que fue al sepulcro? Pedro. Pedro fue al sepulcro y fue, ay, sí, no está. Y fue y les dijo, sí, él no está. Y ellos están diciendo, sí, los nuestros fueron y no lo vieron. Sí, el sepulcro está vacío, pero todavía no creemos que está vivo. Eso es lo que está. Ellos son incrédulos, ¿sí? Son incrédulos. Hermanos, nos pasa a nosotros eso. Nos pasa que nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir, todavía seguimos diciendo, Cristo está muerto. Así que ya hemos visto los que son, hemos visto lo que saben y hemos visto lo que esperan. ¿Qué esperan? Ve, hay gente que se aparta de Cristo porque esperaban era un milagro. Como Dios no lo sanó, Dios no me sanó. Mire, mi hogar se acabó. Yo ya no vuelvo para esas iglesias. Porque esperan son cosas terrenales, pero no creen que Él está vivo. Miremos ahora de los incrédulos de la resurrección lo que los convence. Y cómo me encanta esto. ¿Qué los convence a ellos? Notan, eran de sus discípulos. Habían caminado con Él más de un año. Habían visto sus milagros, sus prodigios, sus señales. Pero cuando se trató de la resurrección dijeron, no, Él todavía no ha resucitado. Son incrédulos. ¿Pero qué los convence? Mira el verso 25. Cuando ellos saben el evangelio, ellos saben lo que hicieron con Él. El verso 25 dice, entonces Él les dijo. ¿Quién les dijo? ¿Quién caminaba con ellos? El Señor Jesús. ¿Qué les dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ¿saben qué le está diciendo el Señor Jesús? ¡Tontos! ¡Tontos! Ustedes leen la Biblia y la Biblia dice a través de los profetas que Él iba a resucitar y no lo creen. Es lo que está diciendo. Pero aún así no se deja mostrar quién es. Él camina con ellos y les dice, crean. ¿Saben una cosa? Por eso nosotros como iglesia bíblica anhelamos que usted diariamente tenga su palabra. Cómprese una Biblia. Tenga su Biblia, subrayela. Admírese, léala diariamente, estúdiela, medítela. Porque el Señor Jesús les dice, ¿quieren creer que yo resucité? Crean a lo que los profetas han dicho. ¿Y qué dijeron ellos? Verso 26 de Lucas 24. ¿No era qué? ¿Necesario? Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En otras palabras, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Es interesante. El Señor pudo haber hecho, soy yo, créanme. Él pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Les dijo, ¿por qué no le creen qué? A las Escrituras. Créanle a la Biblia. Los profetas dijeron que Él iba a resucitar. Y la segunda cosa, vea, yo daría mi vida por escuchar lo que dice el verso 27. Mire lo que dice el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras que lo que de Él decían. El Señor perdón la expresión, se zampó un sermón desde Génesis hasta Malaquías. Dice, comenzando desde Moisés, el Señor dijo, mire, en Génesis aquí aparece el Mesías, en Éxodo aquí aparece el Mesías, ¿sí? Número, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, y todo hasta llegar a Malaquías. Yo digo, Señor, es decir, pastor, que cuando vamos al Antiguo Testamento debemos ver a Cristo, sí, porque el Señor Jesús lo demostró. Él iba con ellos, no les dijo que era Él. Les dijo, ¿por qué les cuesta creer a lo que la Biblia dice? Y venga, escúchenme por favor. Mire, Moisés dice esto del Mesías y les predicó desde las Escrituras. Él no usó sus palabras, él usó su palabra. ¿Me explico? Por eso es importante. Usted quiere ser un verdadero creyente, usted quiere creer que Jesucristo resucitó, usted debe tener contacto con las Escrituras. Usted debe leerlas y aprender de ellas. Entonces, ¿qué los convence? Los convence su palabra.
¿Qué más los convence? Los convence a su decisión. ¿Y por qué digo la decisión? Esto es importante. Mire lo que dice Lucas 24:28. Y llegaron a una aldea a donde iban. ¿Y qué dice? E hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué dice? Le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día que ha declinado. Mírenme, acá se lo voy a narrar. Voy a hacerlo. El Señor va caminando con ellos, les lanza tremendo sermón, les dice, vea, crean a los profetas, venga, yo les predico lo que dijo Moisés, lo que dijo Elías, lo que dijo Malaquías, lo que dijo Isaías, y les predica todo. Y cuando llegan a la aldea, a Emaús, Él les dice, señores, hasta luego, yo me voy, sigan hablando ustedes de las cosas. Yo no sé si van a seguir tristes o no, pero ya les he hablado que las escrituras dicen que el Mesías tenía que padecer, tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Por qué no creen, incrédulos? ¡Tontos! Crean que Él está vivo. Y dice, hasta luego. Y ellos, ¿qué los hizo creer? Tomaron una decisión. Venga, Señor, no se vaya. Ya está tarde, venga, quédese con nosotros. Venga, se quedan en mi casa. Es lo que están diciendo. Vayan al verso 28 una vez más. Llegaron a una aldea donde iban y Él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos, ¿qué dice? Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, esto tiene dos implicaciones, una cultural y una espiritual. De manera cultural, los judíos no dejaban ir a otro judío de noche, porque en ese tiempo era peligroso andar de noche y podían robar a su hermano judío. Así que un judío a otro judío decían, venga, quédese en mi casa, lo hospedaban, le lavaban los pies, eso era cultural, le lavaban los pies, le permitían entonces quedarse, al otro día le daban desayuno, ¿cierto? Le desayunaban, si quería bañarse o algo así, se preparaba, y sobre las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que ya bajaba un poquito el sol, podía seguir peregrinando. Eso era lo que hacía un judío, esto es cultural. Le dice, no, este hombre no lo vamos a dejar ir solo, venga, quédese en la casa. Pero tiene una implicación espiritual. Estas personas, si no hubieran invitado al Señor Jesús a la casa de ellos, no hubieran conocido la verdad. Y ya les voy a decir, mire, ¿qué ocurre cuando Él está en casa? Los convence el símbolo de su cuerpo. Verso 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué dice? Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Noten, aquí de manera providencial, ya que usted está viendo este video, de manera providencial, el Señor entra a la casa de ellos, se sienta a la mesa y estando en la mesa, partió el pan y lo repartió. Y ellos, ¡hijo de madre! ¡Este es el Mesías! Él es el Señor, Él murió en una cruz por nuestros pecados. Mire lo que dice, verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y ¿qué dice? Le reconocieron. Cuando ellos vieron que partió el pan, ahí dijeron, ¡Chámbilo! Dios mío, caminamos con el Señor, nos compartió la escritura y ¿cómo no? Él está vivo. Ahí ellos le reconocieron al partir el pan. Ellos sabían que era necesario, que tenía que morir. Pero Él dice, ¿ya creen en mí? ¿Ahora ya creen que estoy vivo? ¿Qué dice el verso 31, la última parte? Mas Él se les desapareció de su vista. Ahora sigan solitos. ¿Ya creen que estoy vivo? Su vida depende ahora de la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Vayan, no pierdan Lucas, por favor, y vayan a Juan capítulo 1, por favor. Un libro más adelante, Juan capítulo 1, verso 12. Mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, esto tiene una implicación espiritual. A lo mejor tú sigues actuando como si Él estuviera muerto. Tienes que tomar la decisión de recibirle en tu casa, aquí en tu corazón. Dígale, Señor, yo te recibo en mi casa. Ven por favor a gobernar. Yo creo que tú eres el Señor. En esta iglesia local compartimos semanalmente la cena, porque eso nos recuerda que Él es el Señor, que Él está vivo. ¿Me estoy explicando? Así que, ¿qué hemos visto? Hemos visto lo que son.
los que son sus discípulos. Muchos de los discípulos participamos de algunas iglesias, pero en nuestra forma de actuar creemos que Él está muerto. ¿Quiénes son? Lo que saben. ¿Qué saben? Saben el evangelio, saben lo que Él es y lo que Él hace. ¿Qué esperaban? Él esperaban un reino terrenal, pero Él les dice es celestial. Vimos lo que los convence. ¿Qué los convenció? Su palabra, la escritura, y comprender que Él murió en la cruz. Pero miremos lo que hacen los incrédulos de la resurrección. Hasta ese momento eran incrédulos, pero ya se les había aparecido de frente. Ya estaban ahí. ¿Qué hacen ellos con esta verdad? Que Él está vivo. Testifican sobre su caminar con Él y la enseñanza de su palabra. Mire lo que dice Lucas 24:32. Mire lo que dice. Y se decían el uno al otro. ¿Qué decía el uno al otro? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando ¿qué? Nos abría las escrituras? ¿Notan? Él dice, no ardía, definitivamente había una pasión cuando nos hablaba de las escrituras. Ellos están testificando entre ellos, oiga, definitivamente este hombre era diferente. Nos cambió la vida. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Nos hablaba en el camino y como que había un fuego en nosotros. Ahí es donde uno dice, ahí está ese primer amor, ¿cierto? Y sobre todo, y cuando nos abría las escrituras. En otras palabras, con razón sentíamos como que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. ¿Qué hacen ellos con eso? Testifican entre ellos lo que pasó. Pero por otro lado, obedecen a lo que Él les dijo al comienzo. ¿Y qué es obedecen? El Señor les dijo, quédense ¿en dónde? En Jerusalén. Pero ellos iban camino ¿a dónde? A Emaús. Ellos obedecen al regresar. ¿Qué hicieron en el verso 33? Apenas escucharon el mensaje. Eso fue de noche. Verso 33. Y levantándose aquella misma hora, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Es decir, ellos dijeron, definitivamente el Señor está vivo. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Emaús? Regresemos al lugar que nos dijo. ¿Y qué decían los discípulos? ¿Qué decían los apóstoles? Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se le ha aparecido ¿qué? A Simón. ¿Saben una cosa? Estos discípulos a las mujeres no le creyeron. Que los discípulos hayan dicho que la tumba estaba vacía, no le creyeron. Pero era importante el testimonio de Pedro. Pedro dijo, sí, el Señor está ¿qué? Vivo. Y a él sí le creyeron. Y ellos entonces, escuchando esta verdad, testifican a otros de su conversión. Miren lo que dice el verso 35. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces, ellos, ¿qué dice? Contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido ¿qué? Hermanos, ellos dicen, vea, queremos contarle, el camino con nosotros, nos lanzó tremendo sermón, empezó desde Moisés, terminó en Malaquías y hasta ahí no creíamos, él se quedó en nuestra casa, pero cuando partió el pan dijimos, de por Dios, él es el Mesías. ¿Saben una cosa? A lo mejor tú estás viviendo tu vida como si fuera para este mundo. A lo mejor tú sigues viviendo tu vida como si Cristo no ha resucitado. Pero quiero decirle, no seas incrédulo. Él está vivo. Él está vivo. Él murió en una cruz para el perdón de tus pecados. Él fue sepultado y el tercer día resucitó. Y 2000 años después seguimos diciendo que Él está vivo. ¿Lo crees o no? ¿Quiénes fueron los incrédulos? Los discípulos. A pesar de que saben el evangelio, porque a lo mejor esperaban algo diferente, pero gracias a caminar con Dios y su palabra, les convenció de que testificaran de la resurrección. Yo quiero preguntarte, ¿has estado dudando de la obra de Dios? ¿Sigues viviendo de como que Él está muerto? ¿Qué tanto caminas con Él y su palabra? ¿Qué tanto tienes pasión diariamente de leer su palabra? ¿Eres de los que dedica más tiempo a las redes sociales y estás enredado en esas redes? ¿O tienes tiempo para leer su palabra diariamente y apasionarte con Él? Cuando tengas compromiso con la palabra, vas a saber que Él resucitó. En la época del Señor Jesús,
Algunos de sus discípulos dudaron de su resurrección. Claro, iban camino a Emaús. Considero que hoy en día tenemos suficientes evidencias, tanto históricas como bíblicas, para creer que Él está vivo. Definitivamente, si hoy tú te vas de aquí o estás viendo este video y crees que Él está muerto por tu forma de vivir, definitivamente ya, ¿qué más podemos hacer? Él está vivo. Pero ¿sabe una cosa? Es más fácil demostrar que Él está muerto que creer la verdad de la resurrección. Pero quisiera preguntarte, ¿crees que Él volverá? Amén. ¿Sí crees que Él volverá? Amén. ¿Te está pasando lo de los discípulos que dudan? Porque muchas veces el Señor nos encuentra haciendo cosas como si Él no volviera. Estamos yendo por caminos, y puse aquí literalmente, estás yendo hacia el camino equivocado. Ellos se fueron en camino de Emaús, pero estás yendo por el camino equivocado. Dios quiere que por su palabra y entendiendo el evangelio vuelvas al lugar que Él quiere que estés. Congrégate, discipúlate, comprométete. Empieza a vivir como si Él estuviera ¿qué? Vivo. Empieza a vivir tu vida como si Él está vivo. ¿Sí? Los discípulos se les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que venga la promesa. La pregunta es, ¿obedece su palabra? Cuando lo haces y sabes lo que Él hace por medio de la obra en la cruz, su espíritu viene a gobernar su vida. Y pregunto, ¿le tienes a Él como Señor y Salvador? Si es así, permite que su palabra y la obra de Dios te transforme. Sé parte de una iglesia local. Sé parte de leer y estudiar la palabra. Sé parte de los que sirven. Y de esa manera estás demostrando de que Él está vivo. Lee su palabra y ten comunión con los hermanos para que juntos recordemos su obra, para testificar y animar a otros de lo que Él ha hecho contigo y decir, Él no está muerto, Él está vivo. Caminó con nosotros y a Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias, porque definitivamente negar que tú vives es una locura. Pero, ¿cómo podemos negar que tú regresarás? Ayúdanos a ser creyentes. Ayúdanos a creer que tu palabra dice que así como cumpliste de que viniste, que moriste, que resucitaste, también volverás. ¿Qué tal si le dices en esta hora, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a vivir mi vida de tal manera que yo espere tu venida? Gracias, porque es tu palabra la que convenció a tus discípulos. Esta tu palabra me ha convencido de que tú eres real y que estás en medio nuestro. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a ser parte de aquellos que decimos, Jesucristo está vivo y pronto volverá. La cruz fue el instrumento para perdonar nuestros pecados. La muerte fue el objeto que tú usaste para perdonarnos. Pero la resurrección nos da la esperanza de que tendremos mejor vida de la que vivimos. Así que, Padre, ayúdanos a esperar en ti, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios